5 de la tarde con 24 minutos. Ayer se conocieron los precriterios, 6 de la tarde aproximadamente con algunos minutos, 6:15 aproximadamente se conocieron los precriterios que envía la Secretaría de Hacienda al Congreso para pues que sean analizados y bueno, pues es la perspectiva que se tiene de la economía. Quiero hablar de eso, pero le agradezco enormemente que nos regale estos minutos. Desde ayer teníamos contemplada esta charla, por desgracia no se pudo llevar a cabo porque no conocíamos el documento. Hoy ya tenemos el contexto, pero quiero comenzar la charla con Valeria Moy, la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad, con una primera valoración o comentario de lo que escuchamos hoy a las 2 de la tarde desde Washington. Valeria, ¿cómo te encuentras? Qué gusto poder saludarte. Buenas tardes. Hola, Jaime, muy buenas tardes. ¿Cómo viste lo de Donald Trump? ¿Cómo viste el anuncio que termina por involucrar a México y por impactarle a México en aranceles? Termina por involucrar a México, pero es muy curioso, Jaime, porque no mencionó a México en particular. Exacto. Y en ese sentido, México sale mejor librado que otras economías. Y como el comercio, como tantas cosas en la vida, Jaime, es relativo y al final del día las ventajas que puede tener una economía frente a otra son siempre en términos relativos, pues en este momento, con la información que tenemos en este momento, México está mejor posicionado que como estaba ayer, únicamente porque las demás economías están peor posicionadas, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo se cambiaron un poco las reglas geopolíticas comerciales en este momento, que la verdad es que México sale dentro de todo y dentro de este esquema de las cosas, y por favor no quiero que se entienda que estoy diciendo que qué buen anuncio o que los aranceles me dan mucho gusto, de ninguna manera, pero sí México sale mejor ubicado en términos relativos que otras economías, y en ese sentido pues es una buena noticia para México, ¿no? Tratando de ver el cómo sí, ¿no? Exactamente, y hace unos minutos hablábamos con Ildefonso Guajardo, también nos decía y nos hacía ver algo. El orden mundial va a cambiar. Una decisión Totalmente. Que está tomando Donald Trump con estas características tiene un impacto a nivel global y el mundo lo comenzaremos a ver diferente. Valeria, ¿coincides en esto? Coincido plenamente en lo que te comentó Ildefonso Guajardo. Mira, yo creo que durante los últimos quizás 70 años Exacto. Hemos estado construyendo un mundo, pues un mundo que responde quizás a la posguerra, ¿no? A la segunda mitad del siglo pasado. Ese fue el ejemplo, de hecho, que Estados Unidos formó un mundo después de la guerra, pues. Después de la guerra, un mundo pensando en acuerdos de paz, en acuerdos frágiles de paz, pero en acuerdos de paz al final del día, en acuerdos de cooperación, de integración, y yo creo que eso ya cambió. Y el presidente Trump, incluso con los ejemplos que da, ¿no? Que es bien curioso porque él habla pues de Smoot-Hawley, esta ley que estaba vigente en Estados Unidos a principios del siglo pasado, pues a lo que hace referencia es al Estados Unidos industrial de esta época dorada, entre comillas, porque ese fue el término que se utilizó, de industrialización, de la industria de los ferrocarriles, de la electrificación masiva en los hogares, por ejemplo. Y pues a Trump le parece que ese es un momento que hay que añorar o que hay que anhelar. Y entonces yo creo que lo que estamos viendo es una reconfiguración del orden global que todavía no sabemos exactamente cómo va a quedar. Pero sí creo que el ejemplo, estas reglas con las que operamos durante los últimos 60, 70 años, acaban de moverse, ¿no? Acaban de moverse y nos vamos a parecer más a entornos más proteccionistas, más relacionados con cómo se veía el mundo a principios del siglo pasado que hacia el final del siglo pasado. Entiendo, estoy platicando con Valeria Moy, directora del Instituto Mexicano para la Competitividad. Valeria, el documento de precriterios, con lo que hoy escuchamos de Donald Trump, ¿sigue siendo un documento 100% vigente o ya lo ves al paso de las horas, no de los días, de las horas rebasado por la realidad? Pues mira, ahora sí que yo lo veo un poco rebasado por la realidad, pero también entiendo que la Secretaría de Hacienda tenía que entregar un documento, ¿no? Porque la ley así lo mandata. Entonces, tenía que entregar algo. Ahora, cuando digo que tenía que entregar algo, no quiere decir
que no tuviera en consideración todos los escenarios posibles, porque cuando uno hace sus funciones de expectativas, así como cualquier institución, cuando le preguntan a cualquier banco privado, a alguna institución o a alguna organización internacional, oiga, ¿usted cuál cree que es la expectativa de crecimiento para X o Y país? Pues en esa expectativa están incorporados todos los supuestos. Uh-huh. Y lo que presentó ayer la Secretaría de Hacienda debe de incorporar, por supuesto que debe de incorporar la probabilidad de los escenarios, de los distintos escenarios arancelarios que tenía México. Entonces, no es vigente en el sentido de todo puede moverse en pocas horas, pero también es vigente en el sentido de la Secretaría de Hacienda tiene que estar incorporando las expectativas que tiene en términos de lo que pueda hacer o no hacer el presidente de Estados Unidos. Entonces, yo creo que estamos en ese momento extraño, pero pues el documento sigue siendo válido, ¿no? Exactamente, Valeria. Válido, optimista, 1.5, 2.3, reducción de la perspectiva de crecimiento para el 2025 de 2 a 3 en estos márgenes que maneja. Sigue siendo optimista. Los analistas del sector privado, los que más le dan ¿qué? ¿0.5 para este año? Sí, es prácticamente el triple, ¿no? De lo que o sea, la parte inferior del rango es prácticamente el triple. Exacto. De la expectativa del promedio de las expectativas de crecimiento del sector privado, ¿no? Y en ese sentido, únicamente en términos relativos, una vez más, pues sí parece optimista, ¿no? Pensar en un crecimiento de 1.5 a 2.3 cuando los demás agentes están considerando un crecimiento de 0.5 o 0.6, pues sí se antoja bastante optimista. El que se me antoja más optimista incluso es la inflación. La inflación de 3.5 en un entorno arancelario, incluso en términos relativos cuando México pueda o donde México pueda salir beneficiado, pues hablar de inflación de 3.5% me parece quizás más optimista todavía. No lo ves, yo lo veo ahí porque quizá, a pesar de que en el documento dice que el motor interno, el consumo interno podrá ser también base de salir adelante con inversiones y con todo lo que se tiene dispuesto, pero la economía no da para más y la inflación tampoco te puede dar para más. ¿No, Valeria? Eso es lo que he escuchado de voces de ustedes. No da para más, yo creo que en efecto no da para más, pero la inflación tiene pues un buen componente de demanda, desde luego, que eso es cuando hablamos de la economía da para más o para menos, pero también hay un componente de oferta, ¿no? Okay. Y ahí es donde que quizás pueda volverse interesante el tema, porque en la medida en la que no produzcamos más electricidad, pues vamos a tener un tema en los energéticos, en la medida en la que el petróleo se pueda volver más caro, vamos a tener otro tema ahí. Entonces, yo creo que en un entorno arancelario, que al final del día los aranceles acaban yéndose a precios, claro, nosotros no estamos poniendo los aranceles los está poniendo Estados Unidos, pero al final del día, pues este juego es global, ¿no? A mí un 3.5% me parece que se queda un poco corto, pero tampoco pensaría en un escenario de una inflación desbordada. Entonces, mira, el que me parece muy optimista en este caso sí es la inflación y desde luego un crecimiento en ese rango de 1.5, 2.3. Los compromisos sobre deuda, ¿cómo lo ves? 52% del Producto Interno Bruto, y hay una gráfica de la manera en la cual creció la deuda del 2018 al 2025 y lo que estiman para 2026, ahí está durísimo. Y en este último es impresionante, año, ¿no? Y te acuerdas que nos dijeron un millón de veces que no. Bueno, era increíble porque veías los datos de deuda y te decían, no, pero no nos estamos endeudando. Y dices, bueno, pero si es que ahí están los datos y sí se ve el incremento en la deuda. Por supuesto que nos hemos endeudado más, por supuesto que el ritmo de crecimiento de la deuda ha sido importante y vamos a llegar, pues ya todo el mundo decía, te acordarás, Jaime, perfectamente, pues bueno, pero como porcentaje del PIB no importa, estamos por debajo del 50 y es aceptable. Sí, es aceptable siempre y cuando la deuda se vaya a inversión. Exacto. Y eso yo creo que es lo que tenemos que estar considerando hoy por hoy. Esta deuda de la que nos están hablando, esta deuda que está considerada en los precriterios, esta deuda que estaba considerada en el presupuesto, ¿a qué proyectos de inversión se está yendo, Jaime? Sí. Porque la inversión pública no, está en mínimos históricos. Entonces, pues nos estamos endeudando y la pregunta es, ¿y para qué? ¿No? O sea, nos estamos endeudando
para pagar el gasto corriente. Y como sabemos todos, pagar el supermercado con la tarjeta de crédito no es una buena señal financiera. Es el ABC de la educación financiera y mucho de eso también en programas sociales que son buenos, sin duda, pero que no se pueden pues capitalizar o llevar con estas finanzas poniendo en riesgo tus variables principales, ¿no? Que es también un riesgo de lo que Ni puede ser el motor de crecimiento de una economía, ¿no? O sea, yo creo que sí, los programas de transferencias ayudan a ciertos sectores de la población, deben de estar perfectamente ubicados. O sea, yo no estoy en contra de los programas sociales, eso nunca lo he estado, pero sí me importa que estén bien focalizados y no pensar que a través de programas sociales se puede fomentar o financiar el crecimiento económico, porque ahí me parece que pues nos vamos a acabar confundiendo, ¿no? Y al final del día solo vas a generar más gasto en lugar de crecimiento que se va motivado pues en realidad por inversión, ¿no? Pues Valeria, siempre agradecido por tu tiempo, gracias, cuídate mucho y que tengas una excelente tarde. Un abrazo, Jaime, hasta